buenas. Hoy estoy con Anthony Daimiel. Muy buenas, Anthony. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Iñaki? Bueno, pues hoy encantado de recibirte, de poder entrevistarte. Hay que decir que Anthony es de las personas que más conoce la NBA, que más partidos ha hecho, retransmitido, narrado, etcétera. Anthony, con esta situación tan excepcional, ¿cómo se queda la NBA? ¿En qué situación estamos? Bueno, prácticamente como cada sector, organización, no solo deportiva, ¿no? Muy afectada primero por romper una temporada que estaba viva y que según pasan los días y las semanas, lógicamente es más complicado de reanudar en el punto donde estaba. Quizá ellos, por la mentalidad estadounidense del deporte, digamos que tratan de ser más respetuosos con la filosofía o el derecho natural competitivo de una temporada. Es decir, aquí somos más dados a decir, bueno, pues que se quede la temporada como estaba, la damos por acabada y tal. No, porque bueno, pues si miramos toda la historia de la NBA en el último mes, que era lo que quedaba, un mes de temporada regular, ha habido clasificaciones que han variado mucho, ¿no? Pues porque influyen estados de forma de equipos, lesionados en uno y otro equipo. Hay equipos que encuentran la química muy avanzada la temporada y otros que la pierden por lo que sea. Por lo tanto, en el punto en el que estamos, yo creo que debido a los datos de contagios, expansión de la pandemia en Estados Unidos, en la última semana y pico, los dirigentes de la NBA, digamos que se han vuelto un poco más pesimistas. Antes estaban generando escenarios para poder reanudar la temporada, jugar lo que quedaba de temporada regular y los playoffs. Y ahora están un poco a la expectativa de cómo derive la estadística de la pandemia en ese país, y eso es lo que les va a llevar a tomar decisiones, yo creo que en mayo. Claro, porque ahora es lo que tú decías, se quedó un regular, por así decirlo, y luego venían unos playoffs que, bueno, se antojaban espectaculares, como siempre. Tú ibas a volverlos a vivir desde Estados Unidos, desde la ciudad que te tocara con la final de esa edad, y ahora está todo en el aire, no se puede saber nada, ¿no? Los equipos que igual antes llevaban una línea muy positiva, puede que acaben en nada, ¿no? Claro, así es. Imagínate si durante una temporada NBA, que el hecho de ser tan larga, 82 partidos de temporada regular, con tanta exigencia, porque es muy densa, ¿no? Una media de 3 partidos semanales, hay veces que, por fortuna, el calendario ha cambiado un poco en los 2 últimos años, se empieza la temporada 15 días antes y permite que no haya tantas fórmulas de 3 partidos en 4 días, que ocurría bastante antes, ¿no? Sí. Y entonces eso ocasiona ya muchísimos problemas. Imagínate lo que puede ser un parón competitivo de 2 meses, con las diferencias que crea también, porque ha habido jugadores que, viendo lo que podía ocurrir, de repente dicen, yo prefiero pasar esta cuarentena con mis seres queridos, y se van a casa de su madre en su estado natal. Y las condiciones que tiene la casa de su madre no son las mismas que las que tiene pues un jugador de contrato alto que se ha quedado en su casa y que tiene una cancha de baloncesto, un jardín que parece un campo de fútbol reglamentario, etc. Por lo tanto, la capacidad y las condiciones que tienen ahora mismo los jugadores para mantener su tono físico no son las mismas tampoco, en función de dónde estén. Y luego, en el caso de que se reanude, que ojalá se reanude, va a ser impredecible la respuesta de jugadores, de equipos. De repente vas a ver, no sé, equipos que no se parecen en nada al que estaba jugando hace 2 meses, otros que pues se les verá bastante bien físicamente para lo que ha ocurrido. Yo creo que hacer pronósticos en el caso de que vuelva pues será más complicado que nunca. Claro, puede ser que sea en caso de reanudarse la NBA o el playoff más abierto de los últimos años, por esta incertidumbre de no se sabe qué equipo puede dar la sorpresa o qué equipo puede dar la sorpresa, pero negativamente. Es que Sí, claro, ahora sí. hay un escenario muy, muy complicado. Sí, sí, por no decir o por no hablar de casos de equipos que
que tenían algún lesionado de larga duración y pensaban que no iban a contar con él y que de repente pues lo puedan disfrutar mucho más tiempo en la mejor condición posible. Había un caso, o hay un caso en Filadelfia, Ben Simmons, cuando se paró la competición se decía que, bueno, es un jugador básico para los Sixers y se decía que había dudas de si podía volver a jugar en la temporada o no, es decir, cifraban su vuelta a finales de abril por un problema de espalda. Bueno, pues si se empieza a jugar en junio, pues estará perfectamente a nivel, sobre todo en lo que se refiere a esa lesión, Ben Simmons, ¿no? Y bueno, yo creo que sí, serán en cuanto a pronósticos, los playoffs serán muy difíciles de prever y hay que contemplar otro escenario, y es que por el hecho de la premura y de la falta de tiempo, estimen que se pueden jugar eliminatorias de playoffs más cortas, es decir, en vez de jugar al mejor de 7, jugar al mejor de 5. He llegado a leer en algún sitio al mejor de 3. Claro, eso propicia todavía más capacidad de sorpresa. Claro, a eso iba, ¿no? A que al final este guión tan excepcional te lleva a que hayan cambios. Hay cambios en el formato o cambios en la manera de hacer esos playoffs que antes tradicionalmente los veíamos de una forma y ahora por calendario y por fechas igual tiene que cambiar necesariamente. Sí. Nosotros aquí no concebimos tanto algo o la importancia de algo que ellos sí que estiman en un alto grado, que es la manera en la que tienen distribuida la temporada o el año en cuanto a acontecimientos deportivos o ligas profesionales de mucho seguimiento, ¿no? Por lo tanto, la preocupación ahora mismo en Estados Unidos con respecto a la NBA es que debería acabar, hay una regla no escrita, debería acabar antes de que empiece la NFL, la Liga Profesional de Fútbol Americano. La Liga Profesional de Fútbol Americano empieza el día 7 de septiembre. ¿Qué ocurre? Que, bueno, en un caso extremo como este no pasaría nada porque solaparan 2 semanas, 3 semanas como mucho, pero no se concibe que la temporada NBA, que está por culminarse, se pueda ir a octubre, por ejemplo. Aparte de que Claro. luego, bueno, pues hay que empezar la siguiente. Se sabe, o da toda la impresión, que si juegan algo no van a poder empezar a mediados de octubre, que es lo que ha ocurrido en los últimos años, pero se podría comprimir un poquito la temporada 2021 y empezar un poco más tarde, ¿no? Pero sobre todo la importancia de que, bueno, pues el béisbol, el fútbol americano, la NBA, bueno, ocupan de manera solapada pero fina todo el año natural. Anthony, ¿qué equipos esta temporada, lo que hemos podido ver de temporada regular, a falta de este último mes y los playoffs, por supuesto, te da mejores sensaciones? Toronto viene está defendiendo el título de campeón, del primero de su historia de la temporada pasada. Hay una serie de equipos, ¿no? La sorpresa negativa o no tan sorpresa de Warriors con esas lesiones. ¿Qué sensación te estaba dando la temporada de NBA hasta el parón? Mira, la temporada siempre, bueno, pues hay, claro, infinidad de historias deportivas, me refiero, en cuanto a la manera en la que se condicionan las capacidades competitivas de los equipos en función de lesiones, cambios de jugadores, traspasos, etcétera, ¿no? Has nombrado un caso que, bueno, allí lo han tomado con más normalidad, pero llama mucho la atención desde el punto de vista de la concepción europea del deporte. El equipo más dominante de los últimos 5 años y uno de los mejores equipos de la historia, si nos atenemos a la estadística, de repente hay un jugador muy importante que se va, acaba contrato y se va, y otro que se lesiona de gravedad al final de la pasada temporada, y luego otro que se lesiona también y está 3 meses fuera, ¿no? De los jugadores principales, los 3 principales, ¿no? Sí. Serían los que he citado. Entonces pasa de ser el equipo más dominante del último lustro a ser el peor equipo de la liga. Y esto se toma con cierta normalidad allí, ¿no? Aquí sorprende mucho. Hay que tener en cuenta que es baloncesto y que juegan solo 5 jugadores a la vez, ¿no? Y si te faltan 3 de esos 5, pues estás disminuido en un alto porcentaje, ¿no? Luego, bueno, yo creo que era previsible el dominio de Milwaukee, era un equipo que ya lo hizo muy bien el año pasado en temporada regular, que ha mejorado, diría yo, y bueno, con un jugador
súper dominante también como Antetokounmpo, así que ha dado la impresión en las 2 últimas semanas que se han jugado como que ya estaba bajando un poco el pistón porque estaba en un ritmo de 70 victorias, que sería pues uno de las 3 o 4 mejores temporadas de la historia en cuanto a número de victorias. Habían bajado un poco el rendimiento, tenía algún problema físico leve Antetokounmpo, pero bueno, si la temporada fuera normal, para haberse ido a 64 o 65 victorias sin problema. Lo de Toronto, que lo has citado, es sorprendente en lo positivo. Un equipo muy competitivo, muy bien entrenado, sabe muy bien lo que tiene que hacer en cada partido, sale a competir en cada partido, que es algo que en una temporada tan densa no siempre ocurre, en cuanto a motivación, respuesta física. Lo que pasa que yo creo que seguramente iban a estar un poquito cortos para el playoff, ¿no? Esa es mi impresión, aunque, claro, ellos para comportarse como se comportan tienen que ser muy optimistas, ¿no? Y me consta que ellos sí pensaban que tenían sus opciones para volver a llegar a una final de la NBA, ¿no? Decepción, de alguna manera, hasta el momento de Filadelfia. Boston es un outsider, por supuesto. Ha habido sorpresas positivas como Miami en el este. Y luego en el oeste, bueno, pues por fin ha enderezado Lakers el rumbo, ¿no? Desde que llegó LeBron la pasada temporada por la lesión no contabiliza mucho, pero este año ha sido el equipo dominante en el oeste, con muy buena defensa, un equipo muy físico y bueno, pues con jugadores de calidad, claro. En ataque, LeBron James y Anthony Davis resuelven casi todo. Los Clippers para mí tan favoritos en el caso de jugar unos playoffs como Lakers, un muy buen equipo, también con mucho oficio, muy buena defensa, que es algo que pesa más en los playoffs porque se ralentiza un poco el ritmo de juego. Y en el oeste, bueno, una aventura fantástica para el espectador como es Houston, jugando con quintetos en los que ninguno supera los 2 metros. Ahí, por eso te digo, ¿no? Vuelvo al principio, historias fantásticas y una pelea que se antojaba muy bonita también por el 8º puesto, el último que da derecho a playoffs en el oeste, porque había como 5 o 6 equipos implicados y ahora no sabemos qué pasará con esa bonita pelea. Claro. Anthony, hablamos de los equipos, ahora vamos a hablar de los españoles, ¿no? De los jugadores españoles allí. Vamos a empezar con Pau. Pau está en una situación pues, de incertidumbre, ¿no? Un poco con la que estamos todos, con esa lesión, de acabar de recuperarse, de no acabar. Al final no pudo seguir ese contrato con Portland. Un poco raro, ¿no? Esta situación, sobre todo estando en el final de la carrera de Pau. Sí, sí, sí. Bueno, nos tenemos que remontar al inicio de la pasada temporada, no de esta, que estaría en vigor. Ahí empezaron en San Antonio los problemas físicos para Pau. Tuvo una inactividad más o menos larga. Él volvió incluso antes de los plazos. Luego de repente sorprendía porque jugaba muy poco, aunque jugaba en algunos partidos, estaba en la lista de jugadores inscritos para los partidos, pero jugaba poco. Y bueno, finalmente lo traspasan a Milwaukee y en Milwaukee solo juega 3 partidos y se ofrece como nota de prensa oficial que se ha roto el hueso navicular de uno de sus pies y esta es una lesión muy complicada para jugadores de gran tamaño, pivots. Normalmente si miramos, bueno, su hermano tuvo esa lesión, Mark, y estuvo bastante tiempo inactivo. Incluso mucha gente piensa que el cambio de juego de Mark, de jugar más lejos del aro y todo eso, tiene que ver con esa lesión sufrida, ¿no? Entonces, como bien decías, si juntamos elementos como la larga inactividad de Pau Gasol, la edad de Pau Gasol, el tamaño que tiene el jugador, bueno, pues todo parecen ser malas noticias en cuanto al sueño, a la ilusión de poder ver a un Pau Gasol en un nivel decente de juego, ¿no? Lo que pasa es que él tiene mucha voluntad de volver, sobre todo de volver a unos Juegos Olímpicos. Ahora con el aplazamiento de un año de los Juegos Olímpicos, en realidad no sé si eso favorece o perjudica, pero para mí hay una incógnita, una duda, y es saber si voy a poder volver
a ver al mejor jugador de la historia del baloncesto español jugando a un nivel, digamos, legítimo para un jugador de 40 años, porque él Claro, en julio cumple 40 años. claro. Y además con eso, ¿no? Con esos Juegos Olímpicos en el punto de mira, bueno, a este verano pues era uno de sus objetivos, pero ya no son este verano, se aplazan un año y es lo que tú decías, no sabemos si es positivo o negativo, si no sabemos si es mejor que le dé tiempo a recuperarse o no, o es que no, es toda una duda. Sí, sí, además, yo creo que es que él tiene la ilusión de seguir jugando, ¿no? O sea, él no tiene ahora mismo una mentalidad Sí, de retirada, se le nota en sus declaraciones, ¿no? sí, sí. Incluso hace no mucho le han planteado en una entrevista en Estados Unidos la posibilidad de jugar en el Barcelona y él por primera vez, yo creo, Mm, desde que está en la NBA, bueno, pues ha respondido hasta con ilusión, ¿no? Bueno, que es una posibilidad y que le pudiera apetecer. Por lo tanto, él quiere jugar. Entonces hay que calibrar la respuesta de su cuerpo. Por supuesto, su voluntad es importante para poder volver a jugar. Y luego también, esto le ha pasado a muchos de los grandes deportistas de la historia. Quieren, piensan que pueden, pero es el cosmos o el microcosmos a su alrededor el que le tiene que dictar que ya no puede rendir y bueno, pues hay gente de su confianza. A nadie le gusta de repente, bueno, pues ofrecer un nivel muy inferior a lo que ha quedado en el imaginario colectivo del aficionado a ese deporte, ¿no? claro, sí, sí, totalmente. Al final hay que sopesar, ¿no? En qué condiciones puede volver Pau, ¿no? Estamos hablando, Anthony, de estos Juegos Olímpicos. Hay otra pieza clave española en la NBA, como es Sergio Scariolo, seleccionador también de España, de baloncesto. Y ahora con este aplazamiento de los Juegos, pues también hay una incógnita, ¿no? Porque Sergio acababa después de estos Juegos Olímpicos de este verano. Ahora con el aplazamiento seguimos con las dudas. Sí, yo creo que va a depender un poco de lo que quiera Sergio Scariolo. En realidad la federación no puede encontrar un mejor seleccionador por lo que hemos visto en las últimas citas, ¿no? Los últimos años. Eh, Creo que su trabajo ha sido increíble, ¿no? Sí, Bueno, de matrícula de honor. Entonces va a depender un poco de su inquietud y de su voluntad. Él sabe perfectamente, pues más o menos una horquilla de condiciones económicas que le puede ofrecer la selección. Sabe que tanto Toronto Raptors, que es su actual equipo como técnico asistente principal, como la federación son muy flexibles a la hora de permitirle compatibilizar los dos trabajos, pero va a depender un poco de sus horizontes, su perspectiva profesional para los próximos años, ¿no? Y será él el que marque si va a seguir más años con la selección o si piensa que ha cumplido un ciclo y tiene otras aspiraciones. Me refiero sobre todo en la NBA. Yo creo que él ahora está muy centrado en la NBA y seguro que su ilusión es poder agotar opciones de ser técnico jefe en la NBA, ¿no? Que es algo muy difícil para la gente de fuera. Ha habido un caso reciente, además que ha acabado en fracaso, solo estuvo un año Kokoskov en Phoenix Suns, el serbio, y bueno, pues yo creo que esa es su ilusión, ¿no? sí, sí, porque además con Scariolo pasa algo, ¿no? Es una sensación de haber cumplido cuotas tan altas como la de campeón del mundo con España, campeón de la NBA. Es algo claro, puestos en el punto de mira, lo que le faltaría en este caso sería algo tan difícil como ser primer entrenador en la NBA. Pero claro, da esa sensación, ¿no? De que también en España la generación ha cambiado, ahora ya no es la que él cogió al principio. Entonces es un trabajo diferente, ¿no? También con España, porque es regenerar una selección que él cogió con una generación totalmente diferente. Sí, sí, yo no sé lo que sería cuestión de meternos un poco en su cabeza, ¿no? Porque también puede haber la lectura de decir, voy a agotar al máximo la generación de Yul, Ricky Rubio,
Marc Gasol, ¿no? Hasta que estos aguanten a gran nivel, pues todavía nos pueden dar más medallas, ¿no? Lo hemos visto en la última cita, en el Mundial del 2019. Bueno, quizás también Scariolo pueda pensar eso, pero no cabe duda que hay, como dices, nos va a llegar de manera más o menos inminente una renovación bastante importante de la selección y ya yo creo, ¿no? Me imagino que Scariolo no va a pasar por esa renovación y también tendrá que llegar otro seleccionador, ¿no? Claro. Anthony, en esta nueva camada, ¿no?, de jugadores que, claro, los de la generación que tantos éxitos han dado van retirándose poco a poco. Estamos hablando de Pau y de otros nombres que ya van cumpliendo una determinada edad. ¿Crees que España tiene el futuro garantizado con la siguiente generación del baloncesto? Bueno, yo creo que hay jugadores muy interesantes que hay que seguir pendientes de su evolución, si siguen progresando. Hay, bueno, casos de jugadores que se quedan a un nivel que está bien, a un primer nivel competitivo, tanto en competición española como europea, pero luego a partir de ahí no dan ese salto, ¿no? Yo creo que para el futuro, entre los jóvenes de la selección, hay un caso para mí que está por encima del resto, que es Juancho Hernán Gómez. Yo creo que Juancho es un jugador que todavía puede seguir progresando y que ya ha ofrecido un nivel muy bueno en cuanto a como complemento en la selección española, campeona del mundo. Y luego lo que nos había ofrecido en el último mes de competición en la NBA, después de cambiar de equipo, pasó de Denver a Minnesota, ha estado jugando a un grandísimo nivel. En Minnesota ese mes, jugando de titular, jugando muchos minutos, jugando muy bien. Él acaba contrato cuando acabe esta 19-20, igual que su hermano, y veremos, ¿no? Pero yo creo que Juancho puede ser un poco el que tire de la selección en los próximos años. Luego hay proyectos muy interesantes, pero ya digamos que está por ver si siguen subiendo etapas, ¿no? Y llegan al nivel de, por ejemplo, de los Hernán Gómez. Me refiero a Carlos Alocén, el base de Casa de Monzaragoza, Usman Garuba, que es un jugador también al que Pablo Lasso en el Real Madrid le ha estado dando oportunidades este año y bueno, pues seguro va a estar en la selección en el futuro. Son jugadores que hay que, bueno, confiar en que sigan progresando, evolucionando. Te he nombrado dos que son los que habitualmente nombro cuando me preguntan cuál puede ser el próximo jugador español que llegue a la NBA, ¿no? Y pensando en un futuro a medio y largo plazo son los dos jugadores que siempre me vienen a la cabeza, Locen y Garuba. Sí, no, con la evolución que están teniendo, desde luego. Anthony, hablábamos de los Hernán Gómez, de los hermanos, de Billy y de Juancho. Los dos cambian, no sabemos si van a cambiar de equipo o qué es lo que va a pasar, pero acaban contrato. ¿Qué sensación tienes? ¿Les ves su hábitat natural es la NBA y qué puede pasar ahora en este fin de contrato? Bueno, yo creo que sí, que son jugadores para la NBA. Yo creo que ellos se han adaptado bastante bien a lo que supone vivir allí, competir allí, integrarte también en un país, en su sociedad. Y bueno, te he hablado más de Juancho porque creo que su techo puede estar más arriba. Sí. El caso de Billy es un caso muy difícil de explicar, incluso para él mismo, ¿no? Que conoce todos los detalles y toda la situación. Desde el periodismo también es difícil. Yo creo que él tiene muy buenas condiciones para hacerlo bien en la NBA y para jugar muchos años allí. Pero ha estado en los Knicks, ha estado en Charlotte y parece que no ha acabado de tener regularidad. Sus entrenadores han confiado a ratos, han desconfiado otros ratos. Entonces no sabemos si su rendimiento no es mejor porque no ha tenido continuidad o bueno, pues que él tenga cosas que no hayan llenado a sus entrenadores les hayan pedido cosas que él en este caso no haya sabido ofrecer. Yo insisto en que él tiene condiciones, él tiene un físico fantástico, tiene una capacidad para anotar de maneras diferentes, para ser un jugador grande también muy destacada.
Y bueno, yo me gustaría, porque sé que a él le gustaría seguir allí, que tenga alguna oferta en la NBA para seguir. Y si no, pues será un jugador muy cotizado para equipos de Euroliga, sin duda. Sí, totalmente. Hemos hablado, Anthony, del Mundial en el que, bueno, España se llevó el oro y Ricky Rubio destacó como nombre propio. Ahora en la NBA, en Phoenix Suns, es un equipo, una franquicia que bueno, tenían ilusiones, pero no es una franquicia de playoff ni una franquicia para soñar, ¿no? Con algo grande en la NBA. Pues no, hombre, venían de muy abajo, ya hemos dicho, este entrenador Kokoskov que fracasó el año pasado. Entonces Sí. este año ficharon a Ricky, han fichado varios jugadores, o han incorporado varios jugadores, Dario Saric, Aaron Baines, llevaba muy poco tiempo allí Kelly Oubre. Bueno, es un equipo bastante renovado, con jugadores, algunos de ellos jóvenes, con un jugador, digamos, estelar como Devin Booker. Y empezaron bien la temporada, ¿eh? Empezaron sobre todo defendiendo bien, se notaba que habían hecho una buena pretemporada, esto pasa a veces en la NBA, cuando un equipo hace una pretemporada, al final la pretemporada es muy corta allí, son 2 semanas, poco más de 2 semanas, Sí. si lo hacen muy en serio, se nota en el primer mes de competición y se le notó a Phoenix, pero luego, bueno, pues se le empezaron a ver ciertas costuras, ¿no? Creo que el equipo descansa, no sé si bastante o demasiado, en DeAndre Ayton, que es un pívot que fue número 1 del draft, en el draft de Doncic, Sí. y que ha sido suspendido, me parece que 20 partidos por positivo en doping al inicio de la temporada. Entonces, qué curioso, sin él, que Sí. debería ser un pívot principal en la liga, jugaron mejor, tuvieron más victorias. Cuando él regresó de la suspensión, el equipo empeoró. Yo ya el año pasado me fijé en que siendo un jugador con muchas posibilidades también, su actitud no era la ideal en pista, sobre todo en defensa, se despista mucho. Por lo tanto, yo creo que es un jugador que marca mucho el futuro de Phoenix, ¿eh? Si este jugador por fin despierta y da lo que promete, puede ser un equipo que la temporada que viene pueda optar a meterse en playoff. Si no, van a estar hipotecados, muy condicionados por este jugador y va a ser difícil mejorar. En cuanto a Ricky, él lo ha hecho muy bien, es su mejor temporada en muchos aspectos estadísticos del juego desde que está en la NBA. Me consta que es un jugador muy querido, muy estimado, tanto personal como baloncestísticamente en Phoenix. Firmó un contrato de 3 años, está cumpliendo el primero y bueno, pues yo creo que seguirá allí. ¿Tú crees que le falta a Ricky un proyecto campeón? Un proyecto pues, como lo tuvo Calderón, por ejemplo, ¿no? En Cleveland, en esa temporada que lucharon en la final de la NBA. Un proyecto bueno, que sea el colofón a una gran carrera y trayectoria de NBA de Ricky. Sí, bueno, hay que considerar que la NBA, al ser 30 equipos, por ejemplo, esta temporada, la 19-20, ¿cuántos equipos podemos considerar que son equipos que podían aspirar? Pues Yeah. siendo generosos 10, ¿no? Es decir, una Sí. tercera parte. Y entonces es difícil. Yo creo que él, claro, era un momento muy importante de su carrera, con su edad. Eligió la mejor opción que él veía, teniendo en cuenta contrato, en cuanto a condiciones económicas, años de contrato y un equipo donde él pudiera pensar ser importante y mejorar su juego, ¿no? Yo creo que, aunque él estuvo en un equipo competitivo y quizás con aspiraciones, cuando ha estado en Utah, Sí. su papel, digamos que se había desnaturalizado. Él participaba, jugaba bien, pero no podía ser el Ricky que todos conocemos en cuanto a ser un playmaker, un base que organiza, que decide, que tiene el balón en sus manos, en un equipo que corre, que Utah corría poco. Él, al final, el balón estaba en manos de Donovan Mitchell en Utah, en ataque, él tenía que jugar fuera del balón, no es un jugador que marque diferencias en la NBA en cuanto a recibir y tirar. Por lo tanto, bueno, pues yo consideré como buena idea cambiar. Tenía una oferta de Indiana también, que es un equipo un poco al estilo de Utah, un equipo más conservador. Yo creo que sale el mejor Ricky Rubio posible en un formato tipo Phoenix, pero bueno, como no solo depende de él lo de mejorar y ser un equipo competitivo,
Esperemos que la temporada que viene, con algún cambio en la plantilla o como te decía antes, si se ponen las pilas este pívot bahameño de Andre Ayton, pues pueda ser un equipo más lucido, ¿no? En realidad, el Phoenix Suns del primer mes de competición, si hubiera mantenido el nivel, sería un equipo que estaría ahora luchando por esa octava plaza de playoffs. Claro, Anthony, para acabar, quiero que expliques cuál es la principal diferencia que ves tú entre la NBA y el baloncesto europeo, o más concretamente de la ACB, la Liga Española. Bueno, hay muchas diferencias. Digamos que la NBA, que es una liga privada, una liga muy poderosa económicamente hablando, una liga totalmente independiente, que bueno, tiene buenas relaciones con la FIBA, pero bueno, pues ellos, digamos que hasta hace no muy poco se referían al campeón de la NBA como el campeón del mundo, ¿no? En inglés. Sí. Por lo tanto, es una liga, digamos, aparte. Luego, nosotros hemos podido presumir muchos años de que la Liga ACB, la Liga Endesa, era la segunda, se decía, la segunda mejor liga del mundo, ¿no? Sí. Digamos que la crisis económica y malas gestiones a nivel particular en algunos clubes han condicionado bastante la Liga Endesa. Luego, el afán de crecimiento de Euroliga no deja de ser un contrapeso también y una limitación para la Liga Española, para la Liga CB. Ahora no sabemos qué repercusiones van a tener estas semanas que estamos viviendo de parón de todo. No van a ser buenas consecuencias, desde luego. Y bueno, confiemos en que sobre todo la cantera española siga ofreciendo, siga construyendo buenos jugadores. Y luego también hay una diferencia fundamental, volviendo a tu pregunta, y es son juegos diferentes, cambia el reglamento en algún aspecto, lo cual contribuye a unas diferencias bastante significativas. Tiempo de juego, de jugar 40 a jugar 48 minutos, y luego hay una regla que son los 3 segundos defensivos que condicionan bastante. Es una regla que, por ejemplo, te explica que jugadores dominantes absolutamente en la NBA vengan a una competición FIBA como un mundial y de repente les veas con muchos problemas, ¿no? Antetokounmpo con Grecia, lo hemos visto en el pasado mundial, que estaba frustrado, acababa frustrado en muchos partidos, ¿no? Y es el MVP de la NBA. Pues tiene bastante que ver con la regla de los 3 segundos defensivos, porque en la NBA, aunque está permitida la zona, digamos que es una zona interruptus, ¿no? Es una zona en la que tienes que, de alguna manera, rompiendo el primer mandamiento de la zona, hacer corresponder a cada jugador con un emparejamiento, aunque tengan digamos, un criterio zonal o espacial de su colocación defensiva. La regla dice que no pueden pasar más de 3 segundos sin que tú sigas al jugador al que estás emparejado. Eso no existe en el baloncesto FIBA, con lo cual en el baloncesto FIBA los espacios son menores para los atacantes, ¿no? Y eso, bueno, pues contribuye a que la NBA haya más bloqueo y continuación, más 1 contra 1, más espacios, más puntos, se juegue más rápido, o de esa sensación. Y bueno, pues aquí las defensas tienen más recursos los entrenadores para, con un buen scouting y una buena preparación, secar o casi secar a un jugador por muy bueno que sea, ¿no? Esa es la diferencia fundamental. Anthony, por último, una anécdota, un recuerdo que tengas tú con Kobe Bryant, que, bueno, esta temporada tan rara que estamos teniendo, también, bueno, la primera gran mala noticia fue el fallecimiento de Kobe Bryant. ¿Qué recuerdo tiene Anthony Daimiel de él? Una anécdota después de cubrir tantas y tantas temporadas tú allí en la NBA. Bueno, han sido muchos años porque prácticamente yo llego muy poco antes que Kobe a la NBA, ¿no? Me refiero como comentarista, por lo tanto él estuvo muchos años y yo tuve que cubrir la NBA de manera muy directa en toda la carrera de Kobe.
Bueno, para mí, digamos que a la altura de Michael Jordan o después de Michael Jordan, pero seguramente a su misma altura, el jugador más competitivo que he conocido. En cuanto a colmillo, ¿verdad? Sí, Competitivo, el mejor. Es un jugador que se levantaba pensando en competir, en ganar, en ser el mejor cada día, cada hora de su vida, ¿no? Y eso se notaba en su comportamiento en la pista y fuera de la pista. Un jugador muy retador ante sus críticos, un jugador que siendo un imberbe llegó a la NBA con 18 años, quería demostrar que era el mejor, incluso tratando de romper jerarquías en su propio equipo, ¿no? Cuando estaba con Shaquille O'Neal. Los entrenadores en esos primeros años, sus entrenadores le tenían que atar un poco porque si no, bueno, pues él quería lanzar todos los tiros decisivos, ser el protagonista, pero eso fue para bien en su carrera, porque eso le permitió entrenar como nadie. Y bueno, luego tuvimos la fortuna de que uno de los nuestros, Pau Gasol, coincidiera con él. Era, digamos, el deportista y el jugador ideal, Pau Gasol, para Kobe en aquel momento, en el 2008. Y Kobe y aquellos Lakers era el equipo ideal para Pau Gasol. Yo creo que ese espíritu competitivo de Kobe Bryant tiró mucho de Pau Gasol y luego Pau Gasol le dio, bueno, pues un jugador de mucho talento y mucha estabilidad también a aquellos Lakers, ¿no? Y por eso jugaron 3 finales seguidas, ganaron 2 títulos. Y bueno, pues yo creo que Kobe Bryant, anécdotas, sobre todo en los últimos años, ¿no? Al ser su mujer de Vanessa de origen hispano, al haber vivido él de niño en Italia y hablar perfecto sí. italiano, bueno, pues la manera en la que en cuanto notaba que alguien era hispanohablante, él se lanzaba a hablarte en español, ¿no? Esto llamó mucho la atención en sus últimos años. Su despedida, el partido de los 60 puntos, su último partido oficial en la NBA, después de haber tenido una lesión muy grave siendo un jugador ya veterano, el hecho de ser un jugador de solo una camiseta, habiendo jugado tantos años, también muy significativo y, bueno, terrible su final, ¿no? Solo hay que ver cómo impactó, incluso tan lejos de Los Ángeles, aquí en España vimos como gente que tampoco eran grandes seguidores de la NBA, estuvieron impactados un montón de días por esa noticia. Totalmente. Anthony, un placer de verdad escuchar, a uno de los que más saben de la NBA, que más la han vivido desde dentro y que más conoce, ¿no? Ese mundo que, bueno, yo tuve la suerte de conocerlo desde dentro la temporada pasada también y es un espectáculo. Algo tan diferente a lo que acostumbramos aquí en España o en Europa. Ha sido un placer hablar contigo, charlar, entrevistarte. Un placer para mí también, Iñaki. Un placer para mí y bueno, pues mucha suerte y que sigamos coincidiendo. Totalmente. Anthony, muchísimas gracias. Gracias.